Buenos días. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Efesios 5:21. La sumisión es un asunto de suma importancia para todo cristiano. No obstante, existe en la Iglesia mucha ignorancia al respecto. Podemos también afirmar que en nombre de la sumisión se han visto las más terribles manifestaciones de abuso de autoridad. Es bueno, por lo tanto, que meditemos un instante sobre este concepto. El texto de hoy nos anima a practicar la sumisión mutua. Es decir, se aleja de la idea que predomina en la mente de muchos líderes de que la sumisión es un camino de una sola dirección. Es decir, algo que practican los miembros de una iglesia hacia los que están en la autoridad. Pero no más. La exhortación de Pablo es bien clara. Someteos unos a otros. Para demostrar cómo se practica esta sumisión, Pablo escoge 3 tipos de relaciones, donde existe la reciprocidad y ejemplifica la clase de actitudes que debemos tener. Estas 3 relaciones son el matrimonio, la familia, el trabajo. En cada una de ellas, la sumisión toma diferentes matices, pero es igualmente obligatoria para todas. De modo que trasladando la figura de la iglesia se puede afirmar que un líder no puede insistir en que la sumisión solamente es responsabilidad de los miembros, sino que él mismo también debe practicar la sumisión hacia las personas que pastorea. Es interesante notar, sin embargo, que los mayores abusos en cuanto a la sumisión existen en aquellos líderes que creen que no tienen que dar cuenta a nadie de su comportamiento. En ellos vemos una constante insistencia en exigir la sumisión de las personas, en este caso de su iglesia o de su congregación. Uno de los principios fundamentales de la sumisión, sin embargo, es que no es algo que se exige, sino que se otorga. Es decir, no conseguimos que otros se sometan a nosotros mediante airadas denuncias acerca de su rebeldía, ni usando constantes recordatorios de que deben hacerlo porque la Biblia lo demanda. La sumisión se gana mediante un estilo de vida que invita a otros a someterse a nosotros. Si recorremos las páginas del Evangelio, no encontramos una sola instancia donde Cristo les recordara a sus discípulos que debían someterse a Él. Sin embargo, todos ellos entendieron que la sujeción era un elemento indispensable para una relación sana con Él. El apóstol nos deja un segundo principio en el versículo que hemos tomado en el día de hoy. Y es que la sumisión debe ser en el temor de Dios. Frecuentemente no practicamos la sumisión porque no vemos en la otra persona las características que merezcan nuestra sumisión. Pablo aclara que a la hora de practicar la sumisión no debemos inspirarnos en la figura de la otra persona, sino que debemos hacerlo por temor a Dios. Lo que nos motiva es que entendamos que la sumisión es algo que agrada a nuestro Padre. De hecho, el Señor ha trabajado intensamente en la vida de todos sus grandes siervos para enseñarles sumisión. Pues sin la sumisión es imposible agradarle. Él mismo es un ejemplo de sumisión absoluta a la voluntad del Padre. Esto entonces no es una jerarquía, es una actitud interna que solamente la podemos desarrollar a través de nuestra comunión con Dios. Muchas personas se indisponen cuando, por ejemplo, se plantea el tema del matrimonio y se habla de que la esposa debe someterse a su marido. Bueno, Dios ha establecido autoridad en todas partes, en el gobierno, en la escuela, en la iglesia. En las relaciones interpersonales se van construyendo de una manera hasta natural. Pero no quiere decir entonces que esa persona que se establece como autoridad es la única a la que hay que someterse. Él tiene que someterse como lo hemos planteado. El esposo también debe someterse a la esposa. En todas aquellas áreas en que él mismo le ha delegado o que ella tiene la habilidad, el don
que tiene el talento o que tiene la experiencia. Sería necio pretender decir qué hacer cuando la otra persona es la que domina el tema. Entonces tenemos que aprender a someternos los unos a los otros. Es algo fundamental. Sin embargo, a veces consideramos que eso es perder autoridad o que eso es como reconocer que nosotros no sabemos. No, el hecho de estar en autoridad no quiere decir que no la sabemos todas. Una persona que ejerce bien su autoridad normalmente se asesora de todos los que le rodean para tomar decisiones más adecuadas. Y seguramente tomará, en muchos casos, la decisión basada en el más, no digamos pequeño, pero digamos en el más neófito, pero que en ese momento tiene una idea brillante, que tiene una idea que definitivamente ayuda a manejar ese problema o que tiene mucha experiencia en ese tema, aunque en otros tiene que aprender. Entonces, qué bueno someternos, y más en el temor de Dios. ¿Por qué? Porque le agrada a Dios, porque es bueno hacerlo, porque definitivamente nuestra motivación es agradar a Dios. Y si Él lo dice es porque ganamos, nunca porque perdemos. Que Dios te bendiga.